Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Becky Becerra, participante del doctorado en Ciencia de Educación. El tema que hoy nos compete es la innovación y la educación en escenarios emergentes. Y lo vamos a analizar desde el punto de vista de una transformación de los procesos educativos. Asumiendo que la innovación no se limita nada más a la incorporación de tecnología, sino que implica una reconfiguración profunda de las prácticas pedagógicas y de las relaciones entre los actores educativos. Para ello, tenemos los entornos de aprendizaje mediados por las TIC. Esta innovación no deriva expresamente en el uso de diversos artefactos tecnológicos, sino que radica en la transformación de las prácticas pedagógicas y las estructuras de relación con los actores educativos. Estos entornos permiten el flujo continuo entre la educación formal e informal, rompiendo las barreras físicas del aula tradicional. La clave de estos espacios radica en evitar la manera de la transposición didáctica digital. Esto quiere decir subir documentos estáticos a una plataforma y avanzar hacia el diseño de experiencias interactivas que fomenten la autonomía y la autorregulación del estudiante. Para ello tenemos 4 entornos de aprendizaje. El primer entorno de aprendizaje que vamos a definir es la IA y el Big Data. Ellas se refieren a la gestión de volúmenes masivos de datos, mientras que la inteligencia artificial aporta algoritmos y modelos que analizan esos datos para aprender un poco de ellos y automatizar las decisiones. La analítica de aprendizaje, o como se conoce en inglés, Learning Analytics, ella nada más hace la recopilación y análisis de los datos de los estudiantes para comprender y optimizar su proceso educativo. Esta permite también personalizar la enseñanza y evaluar la eficacia de los contenidos. También tenemos la realidad aumentada y la virtual. Ella superpone elementos digitales sobre un mundo real, por ejemplo, como los filtros en las redes sociales. La realidad virtual te aísla por completo y te sumerge en un mundo o en un entorno 100% digital e interactivo, como por ejemplo los juegos inmersivos o simuladores. Además tenemos la gamificación. Consiste en integrar dinámica de juego en entornos tecnológicos, como por ejemplo las páginas web o las plataformas web y sus aplicaciones, con fines educativos o de formación. Su objetivo principal es aumentar la motivación y el compromiso, además de la retención del conocimiento en los estudiantes, transformando así el aprendizaje pasivo en una experiencia inmersiva. En la actualidad, los entornos de aprendizaje mediados por las TIC han dejado de ser complementarios para convertirse en el eje central de los escenarios educativos emergentes. Este desarrollo de las tecnologías, como ya las hemos nombrado en nuestros entornos, nos va más bien a tener una reconfiguración entre el espacio-tiempo educativo, transformando un poco la enseñanza en un proceso flexible y personalizado. Cruz Río en el 2025 plantea que ofrece un potencial transformador para el desempeño docente. También presenta desafíos vinculados a la formación, la resistencia cultural y la inversión institucional. En coherencia con Carneiro, Toscano y Díaz, ellos también plantean que el verdadero desafío no radica en la dotación tecnológica, sino en la transformación del aula en un espacio de interacción, colaboración, construcción activa del conocimiento. Por tanto, estos entornos promueven la autonomía, la autorregulación y el aprendizaje significativo. También podemos ir hablando sobre la educación abierta y a distancia. La educación abierta y a distancia ha evolucionado significativamente, pasando de modelos tradicionales a ecosistemas digitales complejos, basados en plataformas virtuales y recursos educativos abiertos. Un poco en América Latina, Río Cabrera en el 2020 plantea que resalta que los portales
de materiales educativos y los recursos abiertos han diversificado notablemente la oferta de contenidos, permitiendo a los docentes flexibilizar un poco esa planificación didáctica. Desde una perspectiva estructural, la educación a distancia se sustenta en la democratización del acceso al conocimiento, lo que resulta especialmente relevante en estos contextos vulnerables. No obstante, su consolidación enfrenta desafíos como la brecha digital, la conectividad limitada y la necesidad de una alfabetización digital crítica. Como lo señalan los enfoques contemporáneos, esta educación a distancia no debe entenderse como una modalidad compensatoria, sino como un modelo estratégico que exige acompañamiento pedagógico, una tutoría constante y un diseño instruccional pertinente. Para ello también tenemos lo que son los enfoques. Estos enfoques requieren la comprensión del aprendizaje en escenarios emergentes y requiere articular un poco los diversos enfoques teóricos. Tenemos el cognitivismo presentado por Siemens, que plantea que el conocimiento se construye en redes distribuidas, donde la capacidad de establecer conexiones es más relevante que la acumulación de información. Por eso él dice, o lo plantea, enseñar en la era digital no se trata de usar herramientas, sino de transformar la experiencia de aprendizaje. Por otra parte, tenemos un enfoque socioconstructivista que lo plantea Vygotsky y Brunner. Él adquiere una nueva dimensión en estos entornos digitales, donde las TIC funcionan como herramientas mediadoras del desarrollo cognitivo. Ellos también plantean el concepto de zona de desarrollo próximo, donde se amplía a través del andamiaje digital, facilitando procesos de aprendizaje colaborativo en comunidades virtuales. Por eso es que tenemos la zona que plantea Vygotsky y tenemos como si fuese como una escalerita. Asimismo, el aprendizaje cooperativo mediado por un computador permite la co-creación del conocimiento en un tiempo real, transformando al estudiante en un consumidor pasivo más bien a un consumidor de saberes activos. En este contexto, reconociendo que las tecnologías solo generan aprendizaje significativo cuando están acompañadas de estrategias pedagógicas innovadoras y contextualizadas. Por otra parte, también tenemos las políticas y fundamentos éticos jurídicos. Esto es, o quiere decir que es la incorporación de las TIC en la educación venezolana. Y ella se encuentra respaldada por un solo marco jurídico y legal. Lo primero que vamos a ver es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 110, reconoce el carácter estratégico del conocimiento y de la tecnología para el desarrollo nacional. A su vez, tenemos la Ley Orgánica de Educación. Ella garantiza el acceso a una educación integral, incorporando las TIC bajo principios de equidad y de democratización. También tenemos la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ella lo que hace es orientar hacia el financiamiento de proyectos tecnológicos. Pero tenemos asimismo el decreto 825, donde establece el acceso a Internet como política pública prioritaria. A su vez, o por último, tenemos el Currículo Nacional Bolivariano, que establece que en el perfil docente, el área de competencias profesionales, se establece explícitamente que el deber del educador es propiciar el uso de las tecnologías de información y comunicación para garantizar la actualización e investigación constante. En este plano ético, actualmente están emergiendo nuevos debates sobre el uso de las inteligencias artificiales en la educación, particularmente en un entorno a la protección de los datos, la privacidad y los derechos fundamentales. Por tanto,
la innovación educativa debe desarrollarse dentro de un marco ético que garantice una inclusión, soberanía tecnológica y una justicia social. Dentro de los aspectos de la geopolítica, tenemos la contextualización de los entornos de aprendizaje, que es la comprensión o tenemos una mirada en esos entornos educativos emergentes. Y requerimos más bien hacer una mirada y comparar entre los contextos internacional, latinoamericano y nuestro propio contexto venezolano. A nivel internacional, predomina mucho la integración avanzada de la inteligencia artificial, la analítica de aprendizaje, porque son modelos híbridos altamente tecnológicos. En América Latina, la innovación se orienta más que todo hacia una inclusión social, aunque históricamente ha estado marcada por unas discontinuidades estructurales y políticas, tal como lo señala Rodríguez Leal y Carnot. En nuestro contexto venezolano se evidencia una dinámica de resiliencia educativa, caracterizada por el uso de herramientas accesibles como la mensajería móvil, las aulas virtuales y el software libre. Esto en Venezuela tenemos un problema que no existe tanto una equidad tecnológica, dado que nuestro contexto venezolano ha estado marcado por muchos problemas económicos políticos y a nosotros como personas o venezolanos nos cuesta un poco, dependiendo de donde estamos, económicamente adquirir unos recursos tecnológicos. Benítez y Bracho, en el 2017, señala que la práctica docente se ha reconfigurado para integrar las TIC, no como una moda, sino más bien como una estrategia de mediación frente a las realidades territoriales. Desde una perspectiva, Carneiro también plantea que el reto fundamental radica en desarrollar competencias docentes de este nuevo siglo XXI, que permiten resignificar la práctica pedagógica en estos contextos tan complejos que tenemos actualmente. De esta manera, la contextualización no solo describe realidades, sino que orienta la construcción de respuestas educativas pertinentes y sostenibles. Finalmente, la innovación educativa en estos escenarios emergentes debe asumirse como un proceso integral, crítico y contextualizado. No se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de transformar las prácticas pedagógicas para fortalecer las capacidades docentes y promover una educación centrada en el estudiante. Eso es lo que se quiere. Asimismo, es necesario superar las brechas estructurales mediante políticas coherentes, una inversión sostenida y marcos éticos robustos. En esta sociedad del conocimiento, el desafío educativo consiste en formar sujetos capaces de aprender de manera autónoma, colaborar en red y responder creativamente a los cambios. En síntesis, la educación exige una innovación con sentido social, orientada a la construcción de una sociedad más equitativa y sostenible. Por último, tenemos una frase de Paulo Freire: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias.